de la pandemia son muy graves en todo el mundo, más de los problemas sanitarios, problemas de la salud. Uno de los aspectos más preocupantes es la pérdida de empleos. A nivel mundial se estima que la pandemia, estos son informes de la Organización Internacional del Trabajo, han dejado en la desocupación a unos 30 millones de personas. Los efectos en Ecuador fueron muy graves. Unas 700,000 personas, se dijo, quedaron desocupados el año anterior, y en lo que va de este año se habla ya de una cifra que se acerca a 100,000 personas más. Damos la bienvenida al doctor Javier Bermúdez, coordinador zonal 6 del Ministerio de Trabajo. Doctor Bermúdez, le saludamos. Quisiéramos conocer con usted algunos detalles sobre cómo se encuentra la situación del empleo aquí en la zona 6, en la cual usted está a cargo y que de hecho incluye a la provincia de La Suay y a la ciudad de Cuenca. Estimado Gustavo, buenos días. Un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan por Antena 1. Sí, un placer. Y bueno, nosotros como Ministerio de Trabajo siempre hemos tenido una transparencia en cuanto a las cifras. El tema del desempleo, si bien nos ha golpeado, también yo le he traído algunas cifras que podríamos poner en el debate para analizarlas, Gustavo, y me gustaría un poco también irlas viendo con usted, porque realmente el tema del empleo, como usted dice, tiene muchísimos factores, y más ahora en el tema pandémico, en donde ha sido muy golpeado el Ecuador. Hemos tenido, y usted sabe que nuestro aparato productivo es bastante reducido. El sector privado ha sido muy golpeado con el tema del confinamiento, la reestructuración del año 2020, que fue bastante fuerte en cuanto a parar toda la actividad privada, todo el aparato productivo, volverlo a seguir contratando, volverlo a poner en marcha. Y ahora con estas variantes de los confinamientos de fines de semana, que son muy necesarios, Gustavo, en eso sí yo quiero ser muy claro, son muy necesarios, porque si vamos a poner en proporción o a ver cuál vamos a elegir, la economía o la vida, para mí no hay discusión. ¿Sí? Existe este pronunciamiento del COE y eso lo tenemos que hacer. Tenemos que también hablar de teletrabajo, que me interesa mucho, Gustavo, que la ciudadanía vaya conociendo que se dispuso sobre el teletrabajo. Pero yo le he traído, para contestar la pregunta, algunas cifras que nuestro sistema único del trabajo, ¿sí? Cortadas a abril del 2021, ¿sí? Nos trae los contratos que se mantienen vigentes desde el 1 de enero del 2020 al 15 de marzo del 2020, habían 65.929 empleos, Gustavo. Desde el 16 de marzo del 2020 al 1 de abril del 2021, es decir, ya un año, ¿sí? Se han creado 399,000 empleos, ¿sí? Esto quiere decir que dentro de estos dos lapsos de tiempo, total de contratos creados hay 464,929 trabajadores nuevos contratados, con empleos, con contratos creados. De esos, 329,959 pertenecen a los hombres y en 143,970 a las mujeres. Vemos una brecha bastante grande, Gustavo, también. Eso que me encantaría también tocar, el tema de la Ley de Economía Violeta, que ya está presentada en la Asamblea Nacional, que es una de las acciones afirmativas que más iguala en derechos a las mujeres en cuanto a la contratación laboral. Entonces, la desocupación femenina sigue siendo mucho más alta que la de los hombres. Sigue siendo, así es. Sigue siendo, existe una brecha enorme, y no solamente en contratación laboral, Gustavo. Existe una brecha enorme, inclusive en que la mujer, haciendo el mismo trabajo del hombre, gana mínimo el 15% menos. Eso se ha logrado detectar en los espacios, y la Ley de Economía Violeta es un proyecto de ley en donde se busca reformar ciertos cuerpos normativos, como la Ley del Régimen Tributario Interno, en donde, ¿qué vamos a hacer? La persona, el empresario o el empleador que tenga un puesto de trabajo y ese puesto de trabajo lo destine a una persona de sexo femenino, va a tener de todo, el gasto deducible del sueldo, los beneficios sociales y seguridad social. Lo va a hacer como un deducible. Ese gasto deducible lo que se transforma es en un ahorro, y eso también es un incentivo. En el Código del Trabajo es interesante también, como ya le decía, se prohíben ciertas prácticas
discriminatorias que es importante señalar en cuanto a la precontractual, es decir, se van a prohibir las entrevistas y cuando venga una persona de sexo femenino, ya no hay cómo preguntarle si está casada, si quiere tener hijos, si está ligada, si va a planificar su familia. ¿Por qué? Porque ese era, en primer lugar, la planificación para no contratar a una mujer, porque se tiene la falsa idea de que contratando a una mujer la empresa no se vuelve productiva por el tema de maternidad y de lactancia. Entonces, ahora lo que nos hemos hecho, y esto es importante conocer, Gustavo, que la maternidad y la lactancia van a ser de común acuerdo entre progenitores, poder llegar a ser disfrutada tanto padre como madre. Es decir, si la maternidad que tiene 12 semanas, la madre y el padre se pueden poner de acuerdo para que de esas 12 semanas, 6 se puedan turnar el padre o la madre para la crianza de los hijos. Esto es un nuevo modelo, un nuevo paradigma que como sociedad lo debemos ir viendo, ¿no? Sociedades europeas tienen esta figura, esta institución, y me parece interesantísimo, Gustavo. Bastante fuerte también es el tema de la reforma a la ley de compañías, en donde en cada uno de los directorios debe existir, si es que el directorio está conformado por 3 o más personas, mínimo una persona tiene que estar en los puestos de directorio y esa persona tiene que ser de sexo femenino. Es decir, lo que se busca es acá tener presidentas de empresa, gerentes de empresa, lo que se busca es también que las personas de sexo femenino, que las mujeres que tengan ese espacio de decisión en las instituciones, no solamente públicas, sino también en las privadas. Entonces, como vemos, existe muchas variantes en el empleo. Bien. Lo que quisiera sí es quedarnos con claridad en el tema de las cifras, doctor Bermúdez, en este año de pandemia, hablando entre marzo y la actualidad. Casi 800,000 actas de finiquito fueron reportadas por el Ministerio del Trabajo. De estos, ¿cuántos puestos de trabajo se han recuperado? Las cifras de empleo, que son también tomadas con pinzas, pues Ecuador mantiene un cálculo estadístico que le da cifras similares a los de países del primer mundo, pero se sabe que el subempleo tiene un peso enorme en la realidad laboral de Ecuador. Estas cifras, en todo caso, daban un cierre en el año 2020 de un 5% de desempleo y 22 o casi 23% de subempleo. ¿Cómo se encuentra la situación actual? En las mismas cifras, nosotros manejamos inclusive el empleo global está en 7.688.000 personas, más o menos. Sí, de esos el desempleo está en 401.305. Claro, y está un 5% de desempleo. Teniendo como el tema que usted me comenta de las actas de finiquito, nosotros como gobierno abierto, el ministro Andrés Dich siempre da esa disposición de no ocultar cifras, sino decir la plena claridad de las cosas. En actas de finiquito, Gustavo, del 1 de enero al 15 de marzo del 2020 hay 171.377 actas. Del 16 de marzo, ¿sí?, del 2020 al 1 de abril del 2021, hay 776.197 actas de finiquito. Esto quiere decir que la pandemia ha sido realmente muy fuerte en cuanto al despido, en cuanto al desempleo de los ecuatorianos. Eso es una realidad, y no solamente una realidad que lo vive el Ecuador, es una realidad que vive Colombia. Ha reportado más de 2 millones de empleos perdidos, y además Perú, nuestros 2 vecinos más cercanos, con 1,5 millones de empleos alrededor. Entonces, si usted ve, nosotros tenemos 947.000 actas de finiquito que han sido dadas hasta el 1 de marzo del año 2021. Son números muy reales, son números que son alimentados no por nosotros en el ministerio, sino son alimentados por las personas que acceden al registro de contratos, como le dije anteriormente, y además al registro de las actas de finiquito cuando termina la relación. Ya. Vayamos a la situación
actual de esta semana, doctor Bermúdez. El día de ayer señalábamos de que hay graves problemas de comunicación en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Con frecuencia se producen contradicciones entre uno y otro funcionario, incluso entre entidades. El secretario de la Presidencia de la República, Jorge Huáted, nos dijo hace 8 días de que en esta semana todas las actividades productivas podían trabajar de manera normal, presencial. Lo dijo muy claramente. Si es que es del caso, podríamos poner nuevamente estas declaraciones de Jorge Huáted. Pero luego, hace 3 días, el Ministerio de Trabajo hizo énfasis en el teletrabajo, señalando de que si bien este no está mencionado en el decreto de excepción último del gobierno, hay una aplicación obligatoria del teletrabajo. Y se ha señalado además de que será responsabilidad de los empleadores el de comunicar y justificar la situación por la que se requiere trabajo presencial en los casos que así sea. Quisiéramos que nos aclare este tema, pues esto ha generado incertidumbre en los sectores productivos. Sí, nosotros hemos estado muy cerca de todos los sectores en donde nos han preguntado esta situación, y es muy claro, y gracias, Gustavo, por darnos esta oportunidad para ir aclarando un tema. A ver, yo no creo que exista contradicción. Lo que el COE Nacional dice, y es muy claro el COE Nacional en cuanto a las directrices de teletrabajo, es en primer lugar de que todas las actividades que sean permeables a teletrabajar, se la puedan realizar. Es decir, nosotros tenemos un modelo en donde existe restricción vehicular, existe confinamiento los fines de semana. Entre semana nosotros tenemos hasta las 8 de la noche para realizar todas nuestras actividades. Eso no quiere decir, Gustavo, que nosotros podríamos como primera autoridad decir todo el mundo venga a trabajar. No, eso es abstraernos de la problemática sanitaria que está viviendo el Ecuador. Ahora, nosotros tenemos un espacio reducido, sí, de trabajadores, de inspectores, de departamento de control técnico, en donde no podemos poner un inspector en cada una de las áreas, sea privada o pública, para que estos señores que están a la cabeza de cada una de las instituciones, sean públicas o privadas, como me refiero, tengan el plan, el proyecto de llegar a planificar. Las actividades de teletrabajo lo pueden hacer las personas que están realizando temas administrativos tranquilamente. En el tema de la producción, las personas que están generando producción, que no pueden teletrabajar porque tienen que asistir a la fábrica, que tienen que estar presentes ahí en el tema productivo, ya de producción misma, discúlpeme ser redundante, Gustavo, es importante que ellos vayan, pero cuando estén ya adentro en su actividad laboral, la empresa tiene que cuidar con distanciamiento social, con creación de turnos, con también un tema de vigilancia en cuanto al cumplimiento de normas sanitarias, tener la mascarilla, tener todo el sistema que va a proteger a los trabajadores. Entonces, a mí sí me llama la atención mucho que las personas se acercan y dicen, a mí yo trabajo, no sé, el departamento de compras públicas de una empresa pública, y nos están haciendo trabajar, cuando ellos perfectamente pueden teletrabajar. ¿Por qué? Porque el teletrabajo se le puede enviar, yo como jefe le puedo enviar los productos a mi servidor para que el servidor público haga en su casa y reporte. Ahora los medios telemáticos son muy favorables, inclusive esta plataforma. Yo le voy a pasar, Gustavo, y eso que también quisiera que la ciudadanía conozca. Nosotros estamos teletrabajando en el ministerio, pero también tenemos un espacio muy reducido, menos del 30% de aforo en el ministerio para las personas que no tengan esta capacidad de entrar a los medios telemáticos. Pero tenemos una plataforma una plataforma Zoom, de 8 de la mañana a 4:45, usted va a poder entrevistarse, consultar, presentar cualquier denuncia en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo en la Dirección Regional 6, en donde si usted ahora quiere hablar con un inspector, usted pide hablar, entra a la plataforma del Zoom y como estamos ahorita en esta plataforma haciendo la entrevista, así, idéntico, a tiempo real, usted va a ser consultado y va a ser absuelta la consulta con el inspector de trabajo. Entonces, son situaciones que denotan, en primer lugar,
interés de la primera cabeza de la dirección, ¿sí?, de cada una de las instituciones, el querer tener y cumplir con las normas del COE en cuanto al teletrabajo. Por eso yo les decía, Gustavo, nosotros tendríamos que tener a las personas que pueden teletrabajar, a todas teletrabajando. El tema administrativo es muy fácil, Gustavo. Así es que las personas de las instituciones públicas y privadas que pueden teletrabajar, lo pueden hacer. Claro está, hay personas que tienen que ir a la oficina a firmar documentos, a firmar pagos, a firmar cheques, a firmar ciertas cosas para que el buen desenvolvimiento de la empresa o industria se dé. Claro, ellas sí podrían teletrabajar de manera parcial, es decir, 3 días voy y 2 días estoy presencial. Todo tiene que marchar, estimado Gustavo, con una manera muy planificada. Y aquí entra también, en primer lugar, el ánimo y la conciencia, ¿sí?, de cuidarnos. En segundo lugar, de que cada uno de los departamentos de seguridad e higiene o departamentos de talento humano de las empresas públicas tienen que generar esos planes. Nosotros estamos enviando el día de hoy un requerimiento a todas las instituciones para que nos envíen como ministerio el plan de teletrabajo de cada uno de los servidores y además también de las personas en el sector privado. ¿Por qué? Porque si es que el COE nacional dice, bueno, se va a teletrabajar en las actividades que se puedan hacer, acá todo el mundo dice, no, vamos a irnos a la empresa y vamos a trabajar con aforos del 100%. Viene una persona y lo único que va a hacer es contagiada, lo único que va a hacer es contagiar al resto, y lo que nosotros nos confinamos el fin de semana, si no tenemos un cuidado entre semana bien, con una planificación, ese confinamiento no va a tener el éxito deseado. Entonces, por eso también la herramienta efectiva del teletrabajo, en donde las actividades se puedan hacer. Un obrero no puede teletrabajar, una persona que trabaja manejando un horno no puede teletrabajar, pero una persona que sí tiene teletrabajo en el departamento jurídico, que puede hacer muy bien su trabajo en casa, lo puede hacer. Entonces, estas son algunas analogías o ejemplos, Gustavo, que yo le he puesto en cuanto al tema del teletrabajo, y el llamado más bien es primero al cumplimiento de la norma, pero al cumplimiento con conciencia, ¿no? Porque hay empleadores que no les gusta que las personas teletrabajen, y no solamente empleadores en el sector privado, hay muchos en el sector público que no quieren que sus servidores teletrabajen. Nosotros, como yo le decía, el ejemplo, y disculpe ponerme en primera persona, tenemos este chat, hemos implementado ciertos niveles para que vengan a la ciudadanía, tengan todos los medios telemáticos, y si se no tiene, lo hemos hecho de manera con un aforo casi del 15% del ministerio, en donde nos ha resultado muy bueno nuestro plan y no tenemos contagiados en el trabajo. Entonces, el desafío está ahí, Gustavo. Para culminar, doctor Bermúdez, coméntenos por favor sobre el día de mañana, viernes 30 de abril, día al que se ha trasladado la fecha clásica de los trabajadores ecuatorianos. ¿Cuál es la situación laboral y de qué manera el Ministerio de lo Laboral participa en esta conmemoración? En primer lugar, la conmemoración, bueno, el cambio se da por la ley de feriados, se está aplicando la ley de feriados que fue dada por el gobierno anterior. Entonces esa es en primer lugar la aplicación de la norma, en donde se pasa del feriado del 1 de mayo, que es el sábado, al viernes 30. En primer lugar, la conmemoración, ¿sí?, de los derechos laborales. He escuchado a Efraín Reynoso, que le tengo mucha estima y consideración, siempre va al ministerio. Nosotros hemos visto y hemos, como Ministerio de Trabajo, hemos dado todas las facilidades, Gustavo. Eso sí quiero ser muy claro en cuanto a las facilidades a los trabajadores. Hemos realizado contratación colectiva en este año. Ya vamos más de 10 contratos colectivos en donde se han beneficiado más de 5,000 trabajadores. En cuanto a los beneficios que el contrato colectivo en sí trae, hemos tenido también con los señores miembros del FUT diálogos sociales en el hospital, para ir generando también en el hospital Vicente Corral Moscoso, para ir generando mejores actitudes, mejores acciones en pro de los derechos de los trabajadores, que los tienen y tienen que ser reconocidos.
Pero hay también que ser muy francos, Gustavo, en que en ese diálogo social, y déjenme ser puntual en este asunto, nosotros quedamos en vernos en tal fecha, en una fecha fijada, y los trabajadores que ya no volvieron a pedirnos, ya no asistieron a esa reunión. Entonces, si usted ve, no es tan bien fácil decir, el gobierno no ha cumplido, el gobierno no ha hecho, no es. Existen autoridades que nos hemos puesto a trabajar desde el primer día hasta el último día de trabajo, y ahí están los resultados. Entonces, en primer lugar es eso, dejar muy claro que el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo, siempre ha apoyado a los trabajadores. Hemos hecho más de 5.000 inspecciones, Gustavo, más de 5.000 inspecciones en todo el periodo que nosotros hemos estado al frente en estos casi 4 años de gobierno y en el periodo en donde yo estoy. Entonces, no es que no se ha hecho, y con un muy reducido número de servidores. Yo tengo 15 inspectores en la ciudad de Cuenca. Entonces, la situación acá es, en primer lugar, esto. En segundo lugar, llamar a los trabajadores. Me llama la atención también de decir que es un periodo de combatividad. Yo no sé, hay que combatir, sí, pero hay que combatir unidos. Ya ir dejando un poco el discurso del combativo y de la pelea, sino más bien del diálogo, ¿no? Para que el empleador no sea el dueño o el explotador o el malo de la película, pero tampoco el trabajador sea el que boicotee a su propio empleador. Entonces, el cambio de paradigma tiene que irse dando. Un nuevo modelo de código de trabajo también, Gustavo, en este nuevo gobierno debe ser una de las prioridades para que el abanico de posibilidades en la relación laboral también se dé. Bien. Entonces, hay gracias, que hablar. Gracias, doctor Bermúdez, por habernos acompañado. Gustavo, qué gusto y un saludo a todos. Declaraciones del doctor Javier Bermúdez. Él es coordinador zonal 6 del Ministerio de Trabajo.